Buenas tardes, bienvenidos a todos a un nuevo video de la sección del curso de análisis técnico del canal Hábil Inversor. En el día de hoy vamos a ver un poco de chartismo, ¿sí? Vamos a arrancar con los triángulos, pero antes de arrancar con los triángulos vamos a ver o definir, aunque sea, qué es el chartismo, ¿sí? El chartismo consiste en el estudio del gráfico para pronosticar los comportamientos futuros de los distintos activos financieros en base a líneas y figuras geométricas, ¿sí? Esa es la definición del chartismo. Básicamente lo que hace es agarrar el gráfico y no le hace análisis técnico, sino que busca determinadas figuras geométricas, los cuales nos van a ir indicando continuación de tendencia o reversión de la misma. Como les dije, hoy vamos a ver triángulos. Los triángulos pueden ser de tres tipos, ¿sí? Puede ser un triángulo ascendente, vamos a hacerlo con una línea negra, ¿sí? Podemos tener triángulos ascendentes, ¿sí? Que en el gráfico van a quedar dibujados de esta manera. Vamos a ver ejemplos, así que no se preocupen. Acá vamos a ver solamente la idea o de qué trata cada uno. Puede haber triángulos descendentes, ¿sí? En donde vamos a tener este tipo de formación de triángulo. Y vamos a tener triángulos simétricos, ¿sí? Más o menos de esta manera. ¿Cómo son cada uno? Básicamente les voy a dar la definición del triángulo y después vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Básicamente los triángulos vamos a tomar para arrancar el ascendente, que es el primero que dibujamos, y les voy a decir la definición del triángulo ascendente, y los otros dos triángulos son exactamente iguales, lo que cambia es la orientación de la tendencia, ¿sí? Los triángulos ascendentes son patrones con implicaciones alcistas, ¿sí? Tanto en una tendencia alcista, que va a actuar como continuación de la tendencia, o en una tendencia bajista, si se forma un triángulo alcista, puede ser una figura de reversión, ¿sí? Eh, Hay que tener el ojo puesto en esto, en qué tendencia se da, para tener una idea de si nos va a dar continuación o si nos va a dar cambio de tendencia, ¿sí? Básicamente el triángulo se produce cuando, por ejemplo, si nosotros venimos en una tendencia alcista, ¿sí? Encontramos una resistencia, ¿sí? Que es esta resistencia que por lo general es horizontal o semi-horizontal, ¿sí? Puede tener un poquito de desviación, pero no mucha, ¿sí? Encontramos una resistencia y el precio empieza a consolidar o lateralizar un poco durante un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces empieza a marcar mínimos que son cada vez más altos, ¿sí? Y máximos iguales, ¿sí? Porque estamos con una resistencia. Entonces, en este punto nosotros tenemos máximos, ¿sí? Que son iguales y mínimos que van creciendo, son ascendentes. Por eso este triángulo es ascendente, ¿sí? Básicamente el patrón de figura de triángulo tiene que tener como mínimo dos máximos, ¿sí? Y dos mínimos, ¿sí? Para considerarse un triángulo. En este caso yo les dibujé dos máximos y dos mínimos. Estos máximos y mínimos tienen que tocar las líneas, tanto de resistencia como la línea de tendencia, que en este caso es la inferior, ¿sí? El patrón se termina de confirmar cuando el precio estalla por encima, ¿sí? De la formación triangular y va a cerrar por encima de la tendencia superior. O sea, como yo les dibujé acá en este caso, el precio termina rompiendo esta resistencia en este punto y sale al alza. En algunas ocasiones es válido o hasta esperable que el precio haga un movimiento de este estilo, ¿sí? Que tengamos un rompimiento, ¿sí? De esta manera, un throwback a la línea de tendencia, la valida como soporte y de acá sale al alta, haciendo de este momento un momento ideal para tomar una posición, ¿sí? Pero muchas veces, dependiendo de la fuerza y el motivo por el cual rompe al alza, el precio sale directamente disparado al alza, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver cómo se comporta a la hora de romper. Pero bien, entonces para ir repasando e ir teniendo en cuenta los puntos del triángulo ascendente o los triángulos en general. Después todo lo que yo les explico en el triángulo ascendente se adecua en los descendentes, ¿sí? Tenemos una tendencia, en este caso yo dibujé una alcista, pero puede ser una bajista tranquilamente, ¿sí? Y tenemos máximos iguales, ¿sí? En donde encontramos una resistencia, ¿sí? Esta es nuestra resistencia y tenemos mínimos cada vez más altos, ¿sí? Esto es un triángulo ascendente. Bien, ¿qué características tiene? Bueno, como les dije, la línea de tendencia horizontal superior no necesita ser totalmente horizontal, pero debe ser aproximadamente horizontal. O sea, podríamos tener un triángulo ascendente, ¿sí? Por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Se podría formar de esta manera, ¿sí? Al igual que el descendente. Después tenemos
una parte muy importante, ¿sí?, de este patrón es que el volumen suele disminuir mientras que el precio está adentro del triángulo, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos acá, en este punto, ¿sí? Este es el gráfico del volumen, supongamos, ¿sí? Vamos a hacerlo todo verde, pero imaginen que es de distintos colores, no importa, yo sé que la mayoría lo tiene de distintos colores, yo lo uso en un solo color porque realmente el volumen no, cuando usamos las barras del volumen, ¿sí?, no nos discrimina, ¿sí?, por alcista o bajista, sino que solamente tiene una referencia de color. Entonces, supongamos que acá tenemos un volumen que se venía dando con determinada fuerza, un volumen promedio, y de golpe la figura entra, ¿sí?, en el triángulo y vamos a empezar a notar que el volumen empieza a caer, ¿sí?, a medida que el precio está dentro del triángulo, ¿sí? Se mantiene dentro del triángulo con un volumen relativamente bajo, ¿sí? Para que se entienda, nuestro volumen viene por acá arriba y de golpe cae, ¿sí?, y empieza a perder volumen hasta que se produce el rompimiento. Cuando se produce el rompimiento, si está acompañado por un volumen bastante mayor al que se venía dando dentro de la figura, el volumen nos va a dar una mayor firmeza, una mayor confirmación en cuanto a esta ruptura. Si el volumen no es notoriamente mayor, ¿sí?, si es una barra de volumen apenas un poquito más grande, hay que empezar a desconfiar de este rompimiento porque podemos estar en presencia de un rompimiento falso. Entonces, otro punto a tener en cuenta es que el volumen tiene que darse con un rompimiento fuerte, ¿sí?, a la hora de que sale de la resistencia, ¿sí? Como les dije, si este volumen no es muy fuerte, hay que ser cautelosos a la hora de operar este rompimiento porque puede ser que el precio vuelva a ingresar nuevamente al triángulo. Otra característica de los triángulos es que es un patrón relativamente de corto plazo, ¿sí? Puede tomarse entre 1 y 3 meses para la formación, ¿sí? Este movimiento, todo este movimiento que tenemos acá dibujado, puede llevarnos como máximo 3 meses, como mínimo un mes, ¿sí?, más o menos. Son los tiempos que maneja el triángulo. Es más importante, la otra característica del triángulo es que la ruptura, ¿sí?, la ruptura del precio debe penetrar claramente la línea de resistencia, en este caso, y se debe dar, por lo general, a partir de los 2/3 de la figura, como yo lo dibujé acá, ¿sí? Fijémonos que la figura rompió acá en este punto, vamos a borrar un poquito acá en esta zona, ¿sí? Y como les dije, la figura rompió acá en este punto. Supongamos que hizo el throwback y después salió, ¿sí? Esto se produjo en 2/3 de la figura. Cuando la figura no rompe a 2/3, ¿sí?, y se demora bastante más, ¿sí?, como fue creo que hace poco el caso de Amazon, ¿sí?, si el precio sigue acá lateralizando dentro del triángulo y tarda en romper y termina saliendo, ¿sí?, por la unión de las dos líneas que tenemos acá, esta figura empieza a perder fuerza, ¿sí? Es probable que este rompimiento, un rompimiento en este punto, no sea tan fuerte como un rompimiento en esta zona. Por lo tanto, también hay que ser cauteloso. Así que es importante ver en qué punto se rompe la figura, ¿sí?, en qué punto el triángulo es roto, para poder tener en consideración la fuerza del rompimiento. Ahora bien, por último, nosotros supongamos que tenemos, vamos a borrarlo todo directamente y vamos a dibujarlo de nuevo. Nosotros tenemos acá nuestro triángulo ascendente, como habíamos dibujado, ¿sí?, aproximadamente así, y teníamos el precio interactuando acá adentro, como habíamos puesto, y se produce en 2/3 de la figura un rompimiento. ¿Hasta dónde se proyecta que puede llegar el precio una vez que rompe la figura y tenemos la confirmación por el volumen y porque rompió 2/3 o incluso hizo un throwback y después salió al alza? Bueno, para eso vamos a tomar la altura del triángulo, desde donde se inicia, ¿sí?, desde el máximo hasta este mínimo, y la vamos a trasladar, en este caso yo lo voy a hacer a ojo, pero la trasladamos directamente con cualquier graficador. Ahora lo vamos a ver en los gráficos el ejemplo, lo vamos a trasladar hasta la siguiente zona luego de la ruptura y vamos a poder ver hasta qué precio puede llegar o se nos proyecta este triángulo. Bien,
Este es el ejemplo en cuanto al triángulo alcista. El triángulo bajista es exactamente igual, ¿sí? La definición es la misma, solamente que cambia los movimientos. Tenemos en este caso mínimos iguales, porque estamos en una zona de soporte, y máximos cada vez más bajos, que van descendiendo, por eso el triángulo es descendente, ¿sí? La regla del volumen que vimos acá atrás aplica exactamente igual, ¿sí? Nosotros vamos a tener un volumen que se viene dando, vamos a hacerlo con negro, ¿sí? Tenemos un volumen que se viene dando, ¿sí? Por esta zona, luego al ingresar a la figura el volumen va a caer, y es muy probable, o quisiéramos ver, que cuando se produce el rompimiento el volumen sube nuevamente. Si ustedes usan las barras de colores, es muy probable que el rompimiento lo vean acá con una barra roja fuerte al volumen rompiendo, ¿sí? Sé que los dibujos no son los mejores, pero quiero ser lo más prácticos posible. Ahora vamos a verlo igual con ejemplos. Entonces acá tenemos una mayor confirmación de que esta ruptura es viable, y acá se puede dar, al igual que como les expliqué en el movimiento del triángulo ascendente, se puede dar un pullback y luego confirmar ahora que tenemos una resistencia donde antes teníamos un soporte y que nos vamos a ir a la baja. La proyección se calcula exactamente igual desde la altura del triángulo y la proyectamos, la arrastramos esta línea, la clonamos y la llevamos hacia la proyección, ¿sí? A la baja. Y el triángulo simétrico es exactamente igual a ambos, con la diferencia de que no tiene una zona de soporte o de resistencia o una zona horizontal. Siempre va teniendo mínimos más altos y máximos más altos, hasta que en un momento rompe o a la baja o al alza, ¿sí? Hay algunos que dicen que los triángulos simétricos tienden a continuar o ser figuras de continuación, más que de reversión o demás. Yo no les voy a decir nada de eso, solamente les doy las herramientas para analizarlos, y simplemente no hay que adivinar nada, hay que esperar a que el triángulo rompa hacia algún sentido. No hay por qué adivinar y tomar posiciones, ¿sí? Por ejemplo, en esta zona o en esta zona o en esta zona, porque creemos que está por romper. Es mejor esperar la confirmación, esperar las confirmaciones de los volúmenes, y recién ahí tomar una posición estando más seguros, ¿sí? Sobre la entrada que estamos haciendo, porque además una vez que rompemos, como por ejemplo si entramos acá, podemos poner un stop corto por encima de lo que fue el soporte de este triángulo, y no, si entramos acá, poner un stop por acá arriba, lo cual puede ser un riesgo, ¿sí? Entonces hay que, bueno, le hice acá el ejemplo como si estuviésemos shorteando, ¿sí? Es como si lo pongo acá, si yo entro, ¿sí? En este punto, si yo entro en este punto, una vez que confirmé el rompimiento, pongo un stop loss en esta zona de acá. Ahora, si yo entro en este punto antes de que rompa, tengo que poner un stop loss por acá abajo, lo cual me va mucho mayor riesgo. Entonces, esperen confirmaciones, no se adelanten ni se desesperen, porque por más que el triángulo sea ascendente o sea descendente, puede terminar rompiendo al revés, ¿sí? Hay estadísticas donde indican el porcentaje, andan en un 65 a un 70% de probabilidad de que el triángulo rompa hacia la tendencia que marca. O sea, un 70%, supongamos siendo generosos, que el triángulo ascendente rompa al alza, un 70% que el triángulo descendente rompa a la baja, ¿sí? Tranquilamente puede darse hacia el otro sentido, por eso les digo que sean considerados y esperen la confirmación del rompimiento. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Espero haber sido claro con esto. Creo que lo fui. Cualquier duda me la dejan puesta en los comentarios, y vamos a ver ejemplos gráficos que creo que les van a ayudar más a entenderlo. Tenemos acá un gráfico de baba donde quiero que vean dos triángulos que justamente tenemos acá. Tenemos una tendencia que viene siendo alcista, ¿sí? El precio entra en esta zona donde encuentra una resistencia en este punto, ¿sí? Marcamos un mínimo más alto que el anterior. Vamos a buscar de nuevo un máximo que termina siendo el mismo máximo anterior, ¿sí? Que tuvimos exactamente el mismo, ¿sí? Retrocedemos hasta este punto donde tenemos otro mínimo más alto, y luego terminamos rompiendo la figura. Entonces vamos a analizar un poco esto y vamos a compararlo con lo que les acabo de explicar. Veníamos en una tendencia alcista, ¿sí? Encontramos una resistencia, en este caso es muy horizontal, ¿sí? Empezamos a marcar mínimos más altos, y ¿cuántos toques tenemos? Tenemos
2 toques en la zona mínima, 2 toques en la zona máxima. Como mínimo eran 2 y 2. Por lo tanto, el patrón acá lo tenemos confirmado en cuanto a toques. La figura se empieza a resolver 2 tercios antes, ¿sí?, de que termine, ¿sí? Acá tenemos un tercio, acá tenemos otro tercio. En el segundo tercio se define la figura. Vamos a ver qué pasa con el volumen. Para eso vamos a tratar de acercar el gráfico y quiero que observen el volumen. Teníamos un volumen promedio, ¿sí?, más o menos en esta zona, más o menos andaba por acá. Si yo trazo un promedio, una línea de esta zona, ¿sí?, tenemos el volumen promedio que tuvimos antes de la formación del triángulo, luego vemos que cae el volumen, ¿sí?, de hecho llega hasta este punto mínimo o hasta este punto mínimo mientras estamos en la formación del triángulo, hasta que se acerca el rompimiento. Cuando tenemos acá el rompimiento, ¿sí?, nos encontramos con barras de volúmenes mucho más grandes que las barras de volúmenes anterior. De hecho, estas dos barras que tenemos acá, ¿sí?, que son las que podrían considerarse que pertenecen a esta vela de rompimiento y a esta vela de rompimiento, son mucho más grandes que las velas que se venían dando en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces consideramos que tenemos un movimiento de volumen bastante más grande y se produce un rompimiento al alza, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos el rompimiento acá, podemos trazar nuestra proyección, ¿sí?, de la altura del triángulo. Hacemos esta línea así, como se la dibujé recién, con la línea de tendencia. La ponemos acá y la podemos proyectar al rompimiento, ¿sí? Tomamos la línea y la arrastramos hasta el rompimiento y fíjense con la precisión que tenemos nuestra proyección, ¿sí? Entonces acá nos podríamos haber adelantado, haber tomado una posición. En este caso no se produce un throwback, sino que tenemos un gap de continuidad en este punto y nos lleva hasta los $299 aproximadamente desde los 267. Este es un triángulo ascendente, ¿sí? Máximos iguales, mínimos más altos, ¿sí? Terminamos rompiendo al alza. Ahora vamos al caso contrario. Tenemos una tendencia que es bajista, ¿sí?, un máximo en este punto, venimos a buscar un mínimo en esta zona, otro máximo que es más bajo que el anterior y luego un rompimiento a la baja, ¿sí? En esta zona está muchísimo más claro el dibujo del volumen. Fíjense el volumen que veníamos trayendo. Iniciamos la figura aproximadamente en este punto y el volumen, fíjense la panza que hace, ¿sí?, y termina disminuyendo bastante en comparación a cómo venía, para luego, cuando se produce el rompimiento, tener barras de volúmenes mucho más fuertes. Este caso sé que es un caso extremo porque el precio cae rotundamente con un gap, pero el movimiento a la baja está dado igual y se considera igual, ¿sí?, el rompimiento de un triángulo. Entonces tenemos en la misma figura un triángulo ascendente y un triángulo descendente, ¿sí?, donde se dan todas las características que les acabo de decir. Pero no termina ahí, podemos pasar, por ejemplo, a Apple, donde tenemos un triángulo simétrico, ¿sí? Fíjense que veníamos de una tendencia o de una corrección, luego de una tendencia alcista, ¿sí? O para el caso, como les dije, no es significante, o no le pongan mucho foco, o no se confían en que venía en una tendencia alcista, tengo un triángulo alcista, esto va a romper al alza, sino que simplemente se forma en este punto un triángulo simétrico, ¿sí? ¿Por qué es simétrico? Porque tenemos máximos cada vez más bajos, ¿sí? En este punto, este máximo de acá es más bajo que este máximo de acá, este mínimo de acá es más bajo que este mínimo de acá. Tenemos 2 toques abajo, 2 toques arriba y de golpe un rompimiento al alza, ¿sí? Entonces, analizamos qué es lo que viene pasando, vemos que cuando empieza la formación del triángulo, el volumen promedio, ¿sí?, empieza a caer. Vamos a hacerlo un poquito más parejo. En este caso, Apple es un papel con mucho volumen siempre. Pero fíjense que sacando, ¿sí?, estas extensiones que vamos teniendo, tenemos una media más o menos por esta zona. Y de golpe, cuando el precio rompe al alza en esta zona acá, tenemos 2 barras de volúmenes grandes, sobre todo a comparación de las últimas semanas que tuvimos en esta zona, un promedio bastante bajo. Incluso acá una barra muy chiquita. Y tenemos 2 barras grandes que apoyan este rompimiento del triángulo simétrico al alza. Entonces trazamos nuestra proyección, esta línea que está acá, ¿sí?,
más o menos coincide con la altura de este triángulo, la llevamos hasta acá y vemos que el triángulo otra vez se vuelve a proyectar, ¿sí? Hasta esta zona, encontramos rechazo y retrocedemos, ¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo del triángulo simétrico, ¿sí? Donde no tenemos líneas horizontales, son dos líneas de tendencia, una alcista, otra bajista, y termina rompiendo al alza en este caso, ¿sí? Está claro en cuanto al volumen. El tiempo más o menos, estamos hablando de que esto puede llegar a ser más o menos un mes, déjenme medir. Tenemos, sí, más de un mes, exactamente 52 barras, son 52 ruedas. Vamos a fijarnos si volvemos acá. En Baba tenemos 36 barras, así que le llevó casi un mes al rompimiento este, y este rompimiento tiene 30 barras justas, ¿sí? Lo cual cumple un mes de rueda, ¿sí? O 30 ruedas. Bien, este es el caso del triángulo simétrico y podemos ir también a Tesla, por ejemplo, donde tuvimos un triángulo simétrico también en este punto y lo vamos a corroborar nuevamente. Tenemos una tendencia previa que era alcista, buscamos un nuevo mínimo, un nuevo máximo, un nuevo mínimo, ¿sí? Y un nuevo máximo que se da acá, ¿sí? O un rompimiento directamente. Pero ya acá tenemos máximos más altos, 2, y máximos más altos, más bajos, 2, vamos de vuelta, 2 máximos más bajos, 2 mínimos cada vez más altos, estamos en presencia de un triángulo simétrico que termina rompiéndose sin llegar a la punta, pero un poquito más de 2/3 de la figura, lo cual da un poquito más de desconfianza, pero vamos a ver qué pasa con el volumen. Fíjense el volumen previo en la suba que teníamos acá. Luego inicia la figura y el volumen empieza a caer, se produce esta panza, como le decías recién, de esta caída mientras estamos dentro de la figura y de golpe tenemos un rompimiento al alza, ¿sí? Donde nos encontramos con estas 2 o 3 velas que validan este rompimiento, nos dan seguridad en cuanto a este rompimiento o nos dan mayor probabilidad, no seguridad, ¿sí? No quiero usar mal las palabras, nos da mayor probabilidad de que este rompimiento sea fuerte al alza. Entonces trazamos nuestra proyección, ¿sí? En el triángulo, la altura del triángulo la trasladamos al rompimiento y nos da en este caso una primera zona de objetivo en este punto, ¿sí? Luego después Tesla, por lo que ya sabemos, ingresó al S&P 500, demás, terminó subiendo. Pero la primera proyección se cumple sin ningún tipo de problema, ¿sí? Fíjense que fue prolijo. En estos casos no hemos encontrado ninguno donde se haga un throwback, ¿sí? Se los puedo dar como tarea para el hogar, pero tranquilamente el precio podía romper en este punto, hacer un throwback hasta esta línea y después salir al alza, ¿sí? Como también podría haber pasado con Apple, donde el precio sube, ¿sí? Viene a testear con un throwback y después rompe al alza, o también se podía dar en Baba en cualquiera de los dos ejemplos, donde el precio rompe, hace un pequeño throwback, después sube, o acá también hacer un pullback y después caer. Bien, hasta acá el video de triángulos, espero haber sido claro, espero haber podido explicar las cosas a considerar en cada tipo de triángulo. La verdad es que la definición y las características son iguales para todos, solamente cambia el sentido para donde rompe o para donde tiene más probabilidades de romper. Espero que les haya servido y cualquier duda me lo dejan en los comentarios que lo vuelvo a repasar lo que no se haya entendido. Muchísimas gracias y hasta